Bienvenidos, bienvenidas a Salud en Redes. Nos volvemos a encontrar como cada martes y hoy con un tema muy especial, muy particular. Vamos a hablar de trasplantes, pero te voy a presentar, si siempre digo que acá se reúnen los referentes de la salud del país, bueno, hoy son referentes mundiales, y también la punta de un iceberg, son la cara visible de un equipo de gente enorme. Quiero destacar que cuando se produce un trasplante de órganos hay un montón de gente trabajando, hay decisiones políticas, hay decisiones intersectoriales, salud, desarrollo, acceso a la salud. Hay un montón de gente que investiga, que trabaja, que se ocupa durante años en formarse. Es muy, muy valioso el trabajo y, como te decía recién, hoy te voy a presentar a dos caras, pero recontra visibles y destacables y muy admirables en el rubro. Vamos a hablar de trasplantes en Salud en Redes. Bienvenidos. En este primer bloque de Salud en Redes estamos con el doctor Horacio Vogelfrank, un destacadísimo médico. Él es quien realizó el primer trasplante cardíaco y pediátrico en nuestro país. Tiene un desarrollo, un libro escrito que se los voy a recomendar, se llama El corazón en la mano y realmente está escrito con el corazón en la mano. Yo soy psicóloga, hay recuerdos llamados con el hermano desde España que nos llegan al alma. Es tal su trayectoria que la UNESCO lo propuso para que sea nominado al Premio Nobel de Medicina. Imagínense con quién vamos a estar hablando. Muchas gracias, Horacio, por venir. No, gracias por la invitación. ¿Te puedo hacer una corrección? Por favor. Porque no he sido yo el primer trasplante pediátrico, no fui yo. Yo hice el primer trasplante pediátrico en un hospital público en Buenos Aires, pero ya en una institución privada, digamos, ya hace años antes ya se había hecho uno, y en el Hospital de La Plata, el Hospital de Niños de La Plata, también hospital público, también años antes ya habían hecho trasplante. Luego esos programas fueron discontinuándose, bueno, hasta que en 2000 en el Garrahan sí tomamos la posta de poder poner esta complejidad al servicio de toda la comunidad, ¿no? Perfecto, sí, me quedé. Bueno, gracias por la aclaración. Por honor a quienes trabajaron antes en el tema, digamos, es muy justo recordarlo siempre, ¿no? Ajá. Bien, ¿y cómo se llega a formar un equipo en el Garrahan que realice un trasplante y que siga trabajando? Y, a ver, se llega porque hay muchas ganas, porque el Garrahan es un hospital de altísima complejidad que fue diseñado, fue creado, fue pensado para eso, para hacer la medicina de más alta complejidad pediátrica. Cuando se inauguró, yo fui de los primeros cirujanos cardíacos que comenzamos a trabajar en el Garrahan con un equipo. Lo primero que pasó fue que se consolidó la especialidad cirugía cardíaca infantil en el hospital. Una vez que ya las patologías habituales se estaban operando cotidianamente, yo pensé que en el país faltaba una institución que pudiera brindar esta complejidad a los pacientes que no tienen recursos para hacerlo en instituciones por prepagas o privadas. Es una complejidad de altísimo costo.
Y el hospital reúne especialistas, pero muy, muy calificados en todas las áreas. Así que armar el equipo no fue difícil, realmente. Y contamos en ese momento con toda la gente, los técnicos, anestesiólogos, instrumentadoras, todo lo que es el quirófano. El hospital acompañó mucho con la logística, porque el trasplante en sí es una cirugía importante, compleja, pero no es probablemente la de mayor complejidad que hacemos nosotros. Pero sí requiere una logística. Por ejemplo, Yamelin Kucay, hay un donante en Santiago del Estero. Bueno, hay que tener preparado un equipo de cirujanos, instrumentadoras, anestesiólogos, en fin, con todo el instrumental, que vuelen en un avión que está esperando. ¿Tiene que ser un avión sanitario? ¿Tiene que tener No es sanitario, no. Es una especie de taxi aéreo con 8 o 10 plazas. Es suficiente para albergar y trasladar a todo el equipo con las cajas de instrumental, con todo lo necesario. Pero estamos hablando de un hospital público que tiene que tener los recursos disponibles para de pronto, en cualquier momento, a cualquier hora del día, de cualquier día del año, contratar un avión. Tiene que haber eso tiene que estar preparado. Sí, por eso decía, es una decisión. Fue una decisión política de las autoridades del hospital, que sí me dijeron que había que hacer trasplante. Y dieron todo el apoyo. Hicimos cirugías experimentales con modelo animal, primero con modelo en perros, luego en porcinos. Pudimos hacer unas 20 cirugías experimentales para poner a punto toda la técnica. Bueno, eso ya es parte de la historia, porque ya el Hospital Garrahan superó con holgura los 100 trasplantes cardíacos pediátricos. Yo, cuando me retiré del hospital, ya teníamos más de 60, pero a esta altura ya han superado los 100. ¿Y cuánta gente conformó el equipo? ¿Cuánta gente trabaja? Y a ver, en el momento del trasplante, moviéndose, no son menos de 20 personas trabajando en ese operativo. Pero hay cirujanos, siempre tratábamos de tener un plantel de por lo menos 6, porque no todos están en ese momento cuando aparece el donante. Lo mismo anestesiólogos, lo mismo la gente de quirófano, instrumentadoras, técnicos. Hay unos técnicos fundamentales en toda cirugía cardíaca, que son los perfusionistas, los que manejan la bomba de circulación extracorpórea. Es el aparato al cual se conecta el organismo del paciente mientras uno trabaja con el corazón. O sea, reemplaza al corazón y los pulmones mientras se está operando el corazón, o en el caso del trasplante, mientras se saca el corazón enfermo, llega el corazón donado y unimos las estructuras para que quede implantado. O sea que hay una veintena de personas que tienen que estar, la parte de hemoterapia, digamos, y todo el hospital en realidad. Luego, una vez que el paciente sale del quirófano, va a la terapia intensiva. Ahí hay todo un ejército de médicos y médicas y enfermeros, enfermeras, que recuperan al paciente de la cirugía. Es un trabajo en equipo enorme, que no se puede hacer si no es en equipo. Totalmente. Por ahí uno, los
los que gestionan equipos, creo yo, tienen que tener la virtud de saber a qué gente elegir, cómo generar un clima de trabajo, pero básicamente siempre tener presente que no es uno el que lo hace, No, es un equipo y en este caso es todo un hospital, ¿no? Ujú. Continúa el programa, continúa funcionando bien Sí, sí, el servicio en el Garrahan. sí, sí, tengo conocidos, digamos, amigos, gente. Yo sigo trabajando fuera del hospital y en el equipo de trabajo hay cirujanos, anestesiólogos que siguen trabajando en el hospital, son un poco más jóvenes que yo, entonces... Porque me imagino que debe ser muy fuerte haber construido tanto y en este momento mirarlo de la vereda de enfrente. Es difícil, sí, fue difícil porque... Bueno, más allá del modo en el que se produjo, ¿no? Esa salida. Sí. Lo que pasa es que está la vorágine de trabajo, que en esto hablo personalmente, porque no sé cómo será la generalidad. A mí me pasó de esta manera. Sí. Yo estaba muy, muy compenetrado con el trabajo del hospital. Por supuesto que por fuera del hospital uno debe también trabajar porque el sueldo del hospital no era suficiente para poder sostener los gastos, digamos, habituales. Pero la mayor concentración, la mayor energía estaba puesta de mi parte en el hospital. Sí. Y bueno, y fue como que de pronto hay que irse, pero por suerte queda en el hospital la gente que estuvo trabajando tanto tiempo conmigo, acompañando todos los procesos, así que todo siguió perfectamente, por suerte, y bueno, y yo eso pude a la vez aceptarlo porque fue así, digamos, fue la satisfacción de ver que todo sigue y que sí, nadie es imprescindible. Alcanza con haber hecho algo y que eso pueda luego continuar y mejorarse, porque ya hay cosas que yo no alcancé a hacer o a desarrollar, que ya el grupo de médicos que sigue trabajando está haciendo cosas también novedosas en el rubro de trasplante. Así que se sigue avanzando, por suerte. ¿Y trabajaste bastante en investigación o en nuevos planes, no? Sí, en realidad lo de trasplantes surgió por una cuestión que fue anterior, que fue la necesidad de contar con lo que serían prótesis, válvulas y arterias para poder operar pacientes pediátricos chiquitos a los que les falta esa válvula o tienen esas arterias muy diminutas, digamos. Hay cirugías de cardiopatías congénitas que necesitan de algunas prótesis. Y yo traté de desarrollar estructuras del corazón humano. Un corazón que es donado, pero que no sirve para trasplante. De ese corazón se pueden sacar válvulas, arterias, estructuras del corazón que se procesan, se congelan y se guardan criopreservadas, o sea, congeladas en una especie de termo gigante que las mantiene a menos 140 grados, con nitrógeno líquido, y eso cuando se necesita para operar a un paciente se retira, se descongela y se coloca o se implanta, digamos, se utiliza quirúrgicamente.
Eso me llevó, sí, un tiempo de aprender cosas nuevas, cómo congelar tejidos, cosas que un cirujano no sabe hacer eso. Pero bueno, me apasionó, pude ir a... los que fueron pioneros en esto fueron los ingleses. Luego en Canadá también aprendí otra parte de la técnica y esto se pudo repetir en el hospital. Entonces ya había un antecedente de tener que ir a buscar un corazón que se donaba, pero que no servía para trasplante. Bueno, pero había que ir a donde estaba ese donante, ablacionar el corazón, traerlo al hospital, procesar esas válvulas, esas arterias, pero bueno, ese primer paso hacia el trasplante ya estaba dado. Y después también pensar o sentir que había patologías que la cirugía convencional no terminaba de resolverlas y en algún momento esos pacientes iban a requerir un trasplante. Y bueno, esa necesidad de ese grupo de pacientes también me llevó a intentar generar lo que finalmente se pudo hacer, que el programa de trasplante. Qué bueno, te voy a agradecer, Horacio. Muchísimas gracias por estar acá, por todo el trabajo que estás describiendo y por permitirnos compartirlo desde un lugar tan humano. Bueno. Muchísimas gracias. Marina. Muchas gracias. El próximo bloque de la doctora Marcela Fortunato. Auspicia este programa Nedutec, consultora de neurociencias, educación y tecnología. www.nedutec.org. Capacitación profesional, investigación, atención en salud y asesoramiento a familias, instituciones y empresas. infonedutec@gmail.com. En este segundo bloque de Salud en Redes estamos con la doctora Rita Marcela Fortunato. Ella es médica, nefróloga, trabaja en trasplantes renales, en subjefa del equipo de la Fundación Favaloro, trabaja en el Hospital de Clínicas. Muchas gracias por venir. Al contrario, gracias por la invitación. Vamos a seguir hablando de trasplantes y ahora específicamente nos vamos a dedicar a trasplantes renales. Y bueno, tengo un listado de preguntas y de dudas para espero aclarar. La primera pregunta que me surge es, ¿la enfermedad renal es una sola enfermedad que evoluciona y que va avanzando y puede llegar a terminar en un reemplazo de órganos? ¿O son distintas patologías y una patología es la que va a requerir reemplazo de órgano? La enfermedad renal es un punto común de muchas entidades, de muchas otras enfermedades. Ajá. A veces la enfermedad renal solamente termina en un estadio estable, en el cual el paciente solo requiere controles y no llega al estadio posterior, que es la insuficiencia renal. Entonces, una enfermedad renal no hay que asustarse, hay que controlarla, hay que advertirla. Es muy frecuente porque hay muchas enfermedades que ahora vamos a pasar lista, que pueden tener un compromiso renal. El riñón es una estrellita importante en muchas enfermedades sistémicas y en muchas condiciones de los enfermos. Y cada vez más porque hay tratamientos nuevos para muchas enfermedades que tienen compromiso renal porque los medicamentos a veces dañan el riñón. Eso convierte al paciente en un enfermo renal crónico que requiere controles, tratamiento, asistencia. Ahora, eso puede llegar a la insuficiencia renal y la insuficiencia renal requiere el reemplazo de esa función renal, ya sea con diálisis, o sea, hemodiálisis, diálisis peritoneal, que es otra modalidad, a través del peritoneo, a través de la membrana propia del peritoneo, y la sustitución con un órgano de otra persona, que es el trasplante renal. Ahora, ¿qué lo lleva al paciente inicialmente a la enfermedad renal? Un montón de situaciones
o condiciones. Sí. La diabetes mal controlada, siempre hablamos de situaciones descontroladas o que pasó mucho tiempo y que terminaron evolucionando tórpidamente, ¿no? Pero las principales causas son la diabetes y por tanto la nefropatía diabética, la hipertensión y todas las enfermedades comórbidas asociadas a la hipertensión, y después una cantidad de enfermedades como las enfermedades glomerulares, que son enfermedades inmunológicas, que pueden ser de asiento propio del riñón o sistémicas, o enfermedades sistémicas, drogas, fármacos, tratamientos que requieren a veces los pacientes que implican un deterioro de la función renal si esos tratamientos se hacen en forma sostenida, a veces una quimioterapia que tiene alguna toxicidad sobre el riñón, a veces toxicidades vinculadas a los estudios contrastados, cateterismos, estudios con contraste iodado, con tomografías, que en determinados pacientes con determinadas condiciones, donde se suman varios factores, van a ir en detrimento de la función renal. Esos son los más importantes, por supuesto, que hay un montón de otras condiciones o enfermedades que pueden llevar a la disfunción renal. Pero ¿qué es lo que es más remarcable para que quede claro, digamos, a la gente? Que hay enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, y enfermedades glomerulares o enfermedades sistémicas que afectan el riñón, que hay que ir a hacer la consulta precoz porque tienen tratamiento para poder detenerlas, aunque sea en la fase de enfermedad renal, no llegar a la fase de insuficiencia. Eso es muy importante. Y el segundo concepto es que a veces las enfermedades renales tienen mucho compromiso familiar, ¿sí? Entonces, si hay algún familiar que tiene un antecedente, hay que ver a la familia longitudinalmente, horizontalmente, ver hermanos y primos, hermanos, descendientes, tíos, porque muchas enfermedades renales genéticas tienen un compromiso que va más allá del enfermo, sino a su familia. Por ejemplo, la enfermedad la poliquistosis, algunas enfermedades que producen enfermedades con hematuria en el riñón, con pérdida de glóbulos rojos por riñón, tienen un compromiso familiar. Entonces, hay que advertirlas para detenerlas y para tratarlas. Perfecto. A ver, y estaba pensando, el trasplante de riñón, imagino que es la última de las opciones en todas las terapéuticas, y se da siempre por una falla bilateral, por una falla total de la función. Me imagino que podemos vivir con un solo riñón. Se puede vivir, sí. Y una persona que está enferma tiene toda la función enferma, ¿no es que...? Sí, es así. Como vos bien dijiste, la pregunta tuya era si la enfermedad renal era una. Claro. Es la fase terminal de muchas enfermedades. Entiendo. ¿Sí? Y que la enfermedad renal no hay que asustarse porque si se queda en ese estadio es controlable. Va a requerir diálisis o trasplante, la forma de insuficiencia renal, ¿ya? Unos numeritos de laboratorio un poquito peores y que además tienen un compromiso clínico también asociado. Siempre la enfermedad renal es de los dos órganos. Todas las enfermedades son sistémicas, de los dos órganos. Esa era mi... Sí, puede haber un riñón más afectado que el otro, puede haber alguna enfermedad que afecte específicamente un riñón, pero el otro termina enfermándose también porque hace un esfuerzo. La funcionalidad. Hace un esfuerzo para compensar la tarea del otro y de alguna forma también lleva a la insuficiencia renal. El trasplante no es que es la fase terminal, de hecho no es la única opción de tratamiento. Hay pacientes que el trasplante es su mejor opción, hay pacientes que la diálisis es una opción suficiente. También tiene que ver con la elección del paciente y las condiciones. No todos los pacientes son pasibles de ser trasplantados. Hay condiciones clínicas que no van a permitirlo o situaciones de fragilidad de los pacientes que no son adecuadas para un trasplante, y eso no quiere decir que la terapéutica de la diálisis no sea suficiente para que el paciente tenga una vida plena también. El trasplante supera, por supuesto, muchísimos aspectos en relación a la diálisis, pero no es que el paciente que está en diálisis
tiene una condición muy inferior a un trasplante. Son distintos tratamientos de la insuficiencia renal crónica terminal. Perfecto. Y te hago una pregunta. Estamos muy acostumbrados, desde el total desconocimiento, pero estamos acostumbrados a escuchar donaciones cruzadas o en pareja, ¿no? Como, a ver, entiendo que porque son donantes vivos y se puede donar a una persona con la cual uno no tenga un vínculo directo. Sí, eso no sería donación cruzada. Existen, o sea, la donación en vivo de trasplante, sobre todo renal, ¿no? Porque es lo más frecuente que hay, implica un donante familiar, ¿sí? Hasta la 4ª generación, donantes vivos hasta la 4ª generación familiares, o esposos o cónyuges. Eso es la donación viva habitual, o sea, donantes vivos habituales. Luego, a través de una judicialización, pueden ser donantes personas que no están en este ámbito que acabamos de decir, o sea, emparentados consanguíneamente hasta la 4ª generación, o directamente los esposos o concubinos. Esto es lo que determina la ley de trasplante. Pero sí pueden ser donantes personas conocidas del entorno afectivo del paciente, amigos estrechos, o cuñados, que no son estos que acabamos de decir, y esto debe hacerse a través de una judicialización de la donación. No es espontáneo, ¿sí? Donde participa el juez, el fiscal, el INCUCAI, los médicos tratantes, psicólogos, en una junta con el juez, y se pone de manifiesto la capacidad altruista del donante de dar el órgano, donde no hay un intercambio, sino una necesidad altruista de donar, y eso se verifica por pruebas, por antecedentes familiares, por testigos, y los médicos que conocemos al paciente aportamos lo que conocemos del donante y receptor, pero todos los demás otros intérpretes van a ir a aportar sus otros datos que tengan. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a agradecer también a Horacio y nos volvemos a encontrar el próximo martes a las